El 2 de mayo de 1808 fue una fecha importantísima en la historia de España, la historia reciente de España. Un pueblo, Madrid, harto de soportar abusos y abandonado por sus autoridades, se levantó en armas ante la amenaza de la libertad que encarnaban los franceses. Esta reacción fue una chispa que se prendió en Madrid, pero que poco a poco se fue extendiendo por toda España hasta terminar con la retirada de los franceses del territorio español después de las batallas de Arapiles y Vitoria, entre otras. Cuaderno de bitácora, con Adrián Cortés. Pero antes de nada, vamos a hablar sobre los antecedentes de esta guerra de independencia. Estamos a principios del siglo XIX. España no es ni la sombra de aquella antigua grandeza del Imperio Español, ese Imperio Español de Carlos I, de Felipe II, pues ya no quedaba absolutamente casi nada. Y su rey en ese momento es Carlos IV, el cazador, creo que le llamaban. Y este confió la política en un joven hidalgo llamado Manuel Godoy, que con su política, valga la redundancia, de subordinación a París, alimentó la codicia del joven Napoleón Bonaparte. Desde 1799, este Napoleón contaba a España como un aliado para neutralizar el poder británico. Y Godoy, pues para ayudarle, como hemos comentado ahora mismo, era aliado de Francia, pues Godoy puso la flota española a disposición de Francia, y la respuesta pues fue la derrota de la armada franco-española en octubre de 1805 en Trafalgar. 2 años después, en octubre de 1807, se firma el Tratado de Fontainebleau, por el cual una fuerza conjunta invadiría Portugal, aliada de Gran Bretaña y en ese momento enemiga de la Francia de Napoleón Bonaparte. Este tratado, el de Fontainebleau, permitió a las tropas francesas ocupar España, y las conspiraciones en torno a la corte pues se hacían ostensibles, por así decirlo, en la sociedad española. Y el 17 de marzo de 1808, una multitud asaltó el palacio de Aranjuez, donde se hallaban los reyes de camino a Cádiz por si tenían que irse a América. Y bueno, ante esta presión y el malestar por la política de Godoy, Carlos IV abdica y el trono pasa a su hijo Fernando, que gobernaría con el nombre de Fernando VII. Y este, poco después, es llevado a Bayona por orden expresa de Napoleón, y en esta comuna francesa, en Bayona, la familia real protagonizó uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia reciente. Carlos IV y Fernando VII renunciaron al trono de España en favor de Napoleón Bonaparte, y poco después este cedió tales derechos a su hermano José Bonaparte, que reinaría con el nombre de José I, o como le conocían en Madrid, Pepe Botella. Esta ausencia de protección de la autoridad condujo a los españoles a levantarse en armas contra la ocupación francesa. Y ante esta situación, el pueblo empezó a organizarse para luchar contra los franceses, y se organizaron en una junta central para evitar la expansión. Y llegamos al 19 de julio de 1808. El poderoso ejército francés pierde ante un pobre ejército español en la batalla de Bailén, lo que supuso la primera derrota de Napoleón en Europa y la desocupación francesa del territorio andaluz. Rápidamente Napoleón se enteró de este desastre y decidió él mismo liderar las tropas con 250.000 hombres y conquistar toda España. A partir de este momento, solo la guerra de guerrillas ofreció resistencia a los invasores franceses. Pero para hablarnos sobre este fenómeno, tengo ya a mi lado a Alba Fernández, que nos va a contar más en profundidad cómo se desarrolló esa guerrilla contra el francés y los nombres de los guerrilleros españoles más destacados. Alba Fernández, ¿qué tal? Hola Adrián, muy bien.
Pues Pues bien, bueno, cuéntanos un poquito ese fenómeno de guerra de guerrillas, quiénes fueron los guerrilleros más destacados, cuéntanos un poquito. para hablar de la guerra de guerrillas, pues que decir que fue una daga muy castiza clavada en el costado del empereur. La guerrilla española fue una navaja que desangró al ejército imperial de Napoleón Bonaparte a partir de 1808. Sin un ejército digno de ese nombre con el que combatir a los franceses, los españoles de las zonas ocupadas utilizaban como método de lucha la guerra de guerrillas como único modo de desgastar y estorbar el esfuerzo de guerra francés. Se trata de lo que hoy se denomina una guerra asimétrica, en la cual grupos de poca gente, conocedores del terreno que pisan, hostigan con rápidos golpes de mano a las tropas enemigas, para disolverse inmediatamente y desaparecer en los montes. Como bien decías, sí que como consecuencia de estas tácticas del dominio francés no pasa de las ciudades, quedando en el campo el control de las partidas de guerrilleras de líderes como Francisco Chaleco, uno de los nombres a destacar, o otros nombres a destacar como Vicente Moreno Baptista, Espocimina, Jerónimo Merino, y bueno, además que ya hablaremos y profundizaremos un poco Perfecto. más tarde. Así que bueno, la guerra en España, qué decir, tendrá importantes repercusiones en el esfuerzo de la guerra de Napoleón. Un aparente paseo militar que se había transformado en un atolladero que absorbía unos contingentes elevados, preciosos para su campaña contra Rusia. La situación era que, en cualquier caso, tan inestable que cualquier retirada de tropas podía conducir al desastre, como efectivamente ocurrió pues, en julio de 1812. En esa fecha, Wellington, al frente de un ejército anglo-portugués y operando desde Portugal, derrota a los franceses primero en la batalla de Ciudad Rodrigo y luego en Arapiles, expulsándoles del oeste y amenazando Madrid. José Bonaparte es entonces cuando pues, decide retirarse a Valencia. ¿Qué pasa entonces? Que si bien los franceses contraatacan, el rey puede entrar de nuevo en Madrid en noviembre, lo que produce una nueva retirada de tropas por parte de Napoleón tras su catastrófica campaña de Rusia a comienzos de 1813, que permite a las tropas aliadas que expulsar ya definitivamente a Bonaparte de Madrid y derrotar a los franceses en Vitoria y San Marcial. ¿Qué pasa al mismo tiempo? Pues que Napoleón se apresta a defender su frontera hasta poder negociar con Fernando VII una salida. Después pacta paz con Francia. Al final, ni los deseos de los españoles, verdaderos protagonistas de la liberación, ni los intereses de los afrancesados que habían seguido al exilio al rey José son tenidos en cuenta, algo que, pues como en toda guerra, es muy triste. Y es que, como bien venía adelantando antes, pues hay que, o me gustaría, pues por decirlo de alguna manera, profundizar un poco en algunos de estos nombres que se dieron en la guerra de guerrillas. Uno más conocido, el empecinado, y otro menos conocido, pero bueno, como suelen decir, nunca te acostarás sin saber una cosa más, así que pues para pues destacar a este hombre también. Así que, pues para comenzar, el empecinado, ¿de dónde venía este curioso apodo? En contra de lo que pudiera pensarse, pese a que Juan Martín destacó por su carácter testarudo, su apodo, el empecinado, no hacía referencia a ese aspecto de su personalidad, sino a la pecina, un lodo negro que el río Botijas arrastra a su paso por el pueblo natal de este hombre. Él además tiene una carrera de éxito. El empecinado ascendió en el escalafón militar siempre por méritos de guerra. Por su victoria ante un batallón francés en Retortillo fue promovido a brigadier. Y bueno, así por no extendernos mucho más, ya que pues el empecinado es uno de los más conocidos en la guerra de guerrillas, pues destacar a este otro hombre que no se le conoce tanto, pero que a mí me ha resultado muy gracioso. Y es Francisco Sánchez Fernández, casi que me toca de cerca. Pero bueno, le llamaban Francisquete los amigos, y así es como además le conocían en su pueblo natal. Pero bueno, Francisco Sánchez Fernández era un manchego de pura cepa nacido en Camuñas, que después de su hermano fuera asesinado por las impías tropas galas, se lanzó al monte a molestar. Además, cuanto más pudiera, a los hombres de su majesté. Y vaya si lo consiguió. Con su partida de guerrilleros, Francisco, o bueno, como le llamaban sus amigos, Francisquete, se ganó a pulso el temor que le acabó teniendo el ejército francés. No en vano, entre los militares galos se empezó a generalizar la siguiente advertencia. ¡Que viene el tío Camuñas! Es que nada más y nada menos, Adrián, eso es lo que gritaban. En ellos estuvo, además, a ver todo tipo de determinantes para el devenir de la guerra de independencia, algunos tales como arrasar una partida de dragones, la crème de la crème del continente imperial.
Pues esas han sido las pinceladas que ha dado nuestra compañera Alba sobre el fenómeno de guerrilla durante la Guerra de Independencia Española, y nosotros vamos a hablar ahora sobre ese sentimiento liberal que se fue forjando en Cádiz durante esos años y que dio lugar a la creación de las Cortes de Cádiz y de la primera Constitución española, más conocida como la Pepa, el 19 de marzo de 1812. Ariadna Canoves, ¿qué tal? Hola Adrián, ¿qué tal? Bueno, Ariadna, ¿qué deben saber nuestros oyentes sobre esas Cortes que acabo de comentar y la posterior Constitución del 12? Pues hablar de la importancia que tuvieron las juntas provinciales y la Junta Central y cómo eso derivó en las Cortes de Cádiz. Por ejemplo, saber que tras las abdicaciones de Bayona, la falta de autoridad en España hizo que muchos españoles buscasen un nuevo modelo político. Por ello, en vez de obedecer a José I, decidieron organizarse y de esta forma surgieron las juntas provinciales, que se hicieron cargo de la soberanía. Entonces entendemos que el poder pasó a ser del pueblo por una vez. Las juntas provinciales sintieron desde un principio la necesidad de coordinarse. Así, en septiembre de 1808 se constituyó la Junta Central, que en ausencia del rey legítimo asumió la totalidad de los poderes soberanos y se estableció como máximo órgano de gobierno. De esta forma, la Junta Central convocó la reunión extraordinaria en Cádiz, de tal forma que se iniciaba un proceso revolucionario. Y en enero de 1810 la Junta cedió el poder a una regencia, lo que no paralizó la convocatoria de las Cortes. Por ello, las Cortes Generales, o las Cortes de Cádiz, como prefieran llamarlas, fueron celebradas el 24 de septiembre de 1810 en el Teatro Cómico de la Real Isla de León, es la actual ciudad de San Fernando, en Cádiz. A partir del 24 de febrero de 1811 y hasta el 25 de septiembre de 1813, se reúnen en el Oratorio de San Felipe de Neri, en la ciudad de Cádiz. Entre 1810 y 1814 también forman parte de ella 702 diputados, que son, por ejemplo, abogados, catedráticos, militares. Dos de los principales fueron, por ejemplo, Agustín Argüelles y Juan Nicasio Gallego. En las Cortes preponderaban los elementos burgueses y cultos que venían de las ciudades comerciales del litoral. Y podíamos hablar de dos grupos de diputados enfrentados. Por una parte, los liberales, que eran partidarios de reformas revolucionarias, inspiradas en los principios de la Revolución Francesa, y los absolutistas, o sérviles, partidarios del mantenimiento del antiguo régimen, es decir, de la monarquía absoluta. La mayoría liberal, aprovechándose de la ausencia del rey, inició la primera revolución liberal burguesa en España, con dos objetivos: adoptar reformas que acabaran las estructuras del antiguo régimen y aprobar una constitución que cambiara el régimen político del país. Algunas de las medidas fueron, por ejemplo, la libertad de imprenta en 1810, o la abolición del régimen señorial, así como la supresión de la Inquisición en 1813, o los primeros conceptos de libertad económica, así como un inicio de desamortización de algunos bienes de la Iglesia. Pero la medida más importante fue, sin duda, la Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución fue promulgada el 19 de marzo de 1812 y Fernando VII la deroga en 1814. Cuando vuelve a estar en vigor es en el trienio liberal, entre 1820 y 1823, y brevemente en 1836. El último presidente de estas Cortes es el diputado de ultramar, Antonio Joaquín Pérez, de Pueblo de Los Ángeles, del Virreinato de Nueva España. Y luego se sucede un periodo absolutista entre 1814 y 1820 que sucede a las Cortes gaditanas. Y por último, no me puedo ir sin destacar cómo la Constitución de 1812 enlazaba tanto leyes tradicionales de la monarquía española, pero también incorporaba principios del liberalismo democrático, como por ejemplo la soberanía nacional y la separación de poderes. De tal forma que fue una innovación para España y fue un camino hacia el progreso. Pues muchísimas gracias, Ariadna. Muchas gracias por estar otro programita aquí con nosotros y dar esas pinceladas que seguro que a nuestros oyentes pues les encanta. Hoy ha hablado Ariadna de la Constitución de Cádiz de 1812 y de las Cortes de la misma. Ese mismo año, en 1812, el curso de la guerra cambió totalmente. Napoleón inició la invasión de Rusia y se intensificó la ayuda inglesa a los españoles con las tropas del general Wellington. Además, como hemos comentado hace un ratito con nuestra compañera Alba, la guerra de guerrillas conseguía sus objetivos en zonas rurales y de montañas con esos ataques sorpresas. Napoleón fue derrotado en Rusia y aprovechando esta derrota, los ingleses y los españoles derrotaron a los franceses en Arapiles, Vitoria y San Marcial, lo que dejaba ya la figura finiquitada
de la guerra con la victoria del pueblo español. Y ya en 1814 se firma el Tratado de Valencay, que ponía fin a la Guerra de Independencia Española, y Napoleón reconocía a Fernando VII como el legítimo rey de España, siendo apodado por el pueblo como el deseado. Atrás quedaban 600.000 muertos y un país devastado que fue caldo de cultivo para los movimientos independentistas en las colonias de América. Y hasta aquí llega este podcast sobre la Guerra de Independencia Española. Nos vemos en el siguiente cuaderno de Bitácora. Hasta luego, sean buenos.